Hola a todos, vamos directos al grano. Imaginaos cruzar la frontera de México allá por el año 1911. Lo que esperáis encontrar es una república próspera, totalmente libre e independiente, ¿verdad? Bueno, pues resulta que bajo esa fachada operaba un sistema desgarrador de pura explotación humana. Y lo peor, a plena luz del día. En la exposición de hoy vamos a meternos de lleno en una investigación encubierta que literalmente sacudió los cimientos de la época. Es la historia real documentada por un observador extranjero que se infiltró en el corazón de Yucatán para sacar a la luz una verdad que las élites querían mantener enterrada a toda costa. Es una trama tremenda de poder, dinero y, sobre todo, vidas humanas. Para que nos ubiquemos, aquí tenéis nuestra hoja de ruta. Vamos a desgranar este expediente paso a paso. Repasaremos desde el mito de un México protector hasta el brutal imperio del Enequén, las condiciones de vida de las poblaciones mayas y, finalmente, cómo se sostenía todo esto gracias a la complicidad política y las grandes corporaciones extranjeras. Arrancamos con la primera parte de nuestra investigación, el mito, o lo que llamaban el México benevolente. Fijaos en este contraste, porque es brutal. Por un lado, tenemos la narrativa oficial. Si tú eras un turista en 1911 y mirabas por la ventanilla del tren, veías un país pacífico, una república guiada por una especie de líder paternalista. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero claro, la realidad que documentó nuestro investigador encubierto al hacerse pasar por un rico inversor fue muy distinta. Al ganarse la confianza de las altas esferas, descubrió que toda esa supuesta libertad no era más que un decorado perfecto. Tras el telón, lo que había era una tierra ahogada en la esclavitud y el peonaje absoluto. Pasamos a la sección 2, el imperio del Enequén, conocido en la época como el oro verde de Yucatán. A ver, deteneos un segundo en esta cifra. $400. Pensaréis, bueno, eso sería lo que costaba importar maquinaria agrícola o un equipo industrial, ¿no? Pues no, absolutamente no. $400 era el precio de mercado abierto y estandarizado por un ser humano en Yucatán, tal cual lo oís. Los propios terratenientes llevaban registros donde el valor de una persona fluctuaba como si fuera trigo o carbón. De hecho, antes de que estallara la crisis económica, un hombre llegó a cotizarse hasta por 1.000 pesos. Una auténtica locura. Y claro, os preguntaréis cómo justificaban esto legalmente. Escuchad esta perla de Enrique Cámara Zavala, que era el presidente de la Cámara Agrícola. Decía que no eran dueños de la gente, sino que los trabajadores tenían una deuda con ellos. Es una obra maestra del disfraz semántico. Lo llamaban servicio forzoso por deuda. Pero la investigación encubierta demostró que, una vez comprada la persona, jamás se llevaba un registro matemático de esa supuesta deuda. Era solo una excusa barata. Compraban al trabajador y le asignaban una deuda eterna, imposible de saldar. Vamos a la tercera parte. Esclavitud en tierras mayas. Hablemos del inmenso coste humano de este negocio. Ojo a estos números, porque no estamos hablando de 4 casos aislados, sino de un sistema masivo. Había más de 100.000 indígenas mayas sometidos. Irónicamente, los dueños originarios de esas tierras ahora esclavizados en ellas. A ellos se les sumaban unos 8.000 indígenas yaquis que habían sido deportados a la fuerza desde Sonora a miles de kilómetros de distancia y unos 3.000 jornaleros traídos de China y Corea. ¿Y quién manejaba toda esta ingente mano de obra cautiva? Un grupo hiperreducido de 50 oligarcas, a los que todo el mundo conocía como los reyes del Enequén, 50 personas controlando a más de 100.000. Pero más allá de las estadísticas, lo verdaderamente espeluznante era la crueldad psicológica. Tomemos el caso de la población yaqui. Después de sobrevivir a unas marchas de la muerte horribles desde Sonora, llegaban a Yucatán solo para que les destrozaran la familia. Era sistemático. Separaban a los hombres de las mujeres y, lo que es peor, literalmente les arrancaban los bebés a las madres. Para quebrarles el espíritu por completo, forzaban a las mujeres a casarse con extraños en la finca. ¿El objetivo? Básicamente criar a la siguiente generación de peones esclavizados. Cuarta parte del análisis, trabajo y castigo corporal. Veamos cómo era un día cualquiera en este infierno terrenal. Imaginaos la rutina. El día arrancaba a las 4 menos cuarto de la madrugada con el sonido de una campana. Con los primeros rayos del sol y bajo un calor tropical asfixiante, los peones ya estaban en el campo cortando hojas espinosas de enequén. Y no había tregua hasta que caía el sol. Lo peor de todo es que, al terminar destrozados, no iban a descansar a casa. Eran encerrados bajo llave en unos barracones inmundos rodeados de vigilantes armados. Era, a todos los efectos, una prisión. Y las cuotas de trabajo, madre mía, eran físicamente imposibles. Exigían cortar 2.000 hojas diarias por persona. 2.000. Pero no era solo dar machetazos a lo loco. Tenías que recortar los bordes llenos de espinas a la perfección. Y ojo a esto, llevar una cuenta mental sin fallos para asegurarte de que dejabas exactamente 30 hojas intactas en la base de cada planta. Piensa en hacer eso bajo ese sol.
Y claro, si te equivocabas y dejabas 29 o 31, las represalias eran inmediatas y violentas. A esas represalias, los capataces las llamaban con un eufemismo bastante cínico, la limpia. Detrás de ese nombre se escondía un castigo brutal. 15 latigazos con una soga trenzada súper gruesa. Para que os hagáis una idea, mojaban la cuerda a propósito para que pesara más y cortara la piel. Se lo hacían en la espalda desnuda tanto a hombres como a mujeres y casi siempre a la vista de todos los demás. Así se aseguraban de mantener vivo el terror colectivo desde primera hora de la mañana. Llegamos a la sección 5, la farsa constitucional, o cómo la ley no se correspondía en absoluto con la cruda realidad. Como suele pasar, las mayores atrocidades vienen envueltas en grandes hipocresías legales. Por un lado, tenías el artículo 1 de la Constitución mexicana que decía clarísimamente que todo individuo nacía libre en la República y la esclavitud estaba prohibida. Punto. Pero por otro lado, te ibas a los latifundios de Yucatán y veías que se amparaban en ese retorcido sistema de deudas para retener, comprar y vender seres humanos. Todo esto a plena vista del mismísimo Estado de Derecho, que no hacía absolutamente nada. Esta frase de un hacendado de la época te resume el cinismo de toda esta gente. La esclavitud está contra la ley, así que simplemente no lo llamamos esclavitud. Ya está, problema resuelto para ellos. Usaban las palabras como un escudo. Habían creado un ecosistema tan corrupto que un capataz podía matar a palos a un peón en medio del campo y no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque los que impartían justicia, los jefes políticos y los jueces locales, estaban a sueldo de los mismos reyes del Enequén. Estaba todo atado y bien atado. Y terminamos con la sexta parte, complicidad política y extranjera. Nos toca seguir el rastro del dinero. A ver, para mantener un entramado de esclavitud de este calibre y durante tanto tiempo, necesitas ayuda a todos los niveles. La arquitectura de esta mafia era total. La mismísima Policía Rural Federal era la que escoltaba los trenes llenos de deportados. Los jefes políticos locales operaban literalmente como traficantes de personas, llevándose su comisión por cada venta. Y arriba del todo, el gobierno central, bajo la autocracia del presidente Porfirio Díaz, garantizaba una impunidad absoluta a la élite de Yucatán. Pero para entender por qué pasaba esto, hay que mirar las cuentas. El Enequén era fundamental para hacer cuerdas a nivel mundial. Y mirad el negocio. Producir una libra les costaba un mísero centavo. Claro, si no le pagas a tus trabajadores, los costes se desploman. Pero luego lo exportaban a 8 centavos la libra. Un margen de beneficio gigantesco. ¿Y quién compraba todo esto? Pues más de la mitad de las exportaciones iban directamente a parar al American Cordage Trust, una corporación estadounidense vinculada a las grandes petroleras. Ese capital extranjero era el combustible financiero que mantenía vivo todo este sistema de terror. Así que llegamos a la gran verdad de toda esta historia. Si los gobiernos extranjeros, la prensa internacional o los grandes inversores miraban hacia otro lado, no era por ignorancia. Hacían la vista gorda porque les resultaba increíblemente rentable. Ese silencio sepulcral se comprueba a base de materia prima extremadamente barata. Las corporaciones preferían apadrinar a un dictador y ocultar reportajes de tortura y esclavitud antes que poner en riesgo un negocio multimillonario sostenido por el puro sufrimiento humano. Y para cerrar este reportaje de lo que ocurrió a principios del siglo XX, quiero dejaros con esta pregunta, porque destila la advertencia fundamental de toda esta investigación periodística. Nos demuestra lo frágiles que son realmente nuestros derechos frente a la maquinaria del poder y el dinero. Ha quedado clarísimo que tener una constitución con palabras muy bonitas no sirve de nada si los intereses comerciales globales y un régimen totalitario deciden darse la mano. Esperamos que este recorrido por las sombras de nuestro pasado os sirva y mucho para reflexionar con ojo crítico sobre el mundo en el que vivimos hoy. Nos vemos en la próxima.